Muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, estimados estudiantes. Como siempre, una vez más, es un placer encontrarnos dentro del desarrollo de la clase de comunicación oral y escrita. En este sentido, como yo ya les he venido manifestando, ahora sí estamos viendo temas un poquito más complejos, porque como ustedes pudieron observar, se ha venido realizando refuerzos de información que ustedes ya debían conocer dentro de su preparación primaria y secundaria, que llegarán también a ser necesarias dentro de este nivel y de este ámbito educativo, pero ahora en sí, ya como pudieron percatarse y observar en la clase anterior, estamos viendo temas que son mucho más técnicos, ¿no? Y que de hecho les van a servir a ustedes al momento de desarrollar ya sus tareas, sus trabajos, o incluso al momento de revisar cualquier tipo de información o dato que sea remitido por sus docentes en las diferentes asignaturas, ya que son textos científicos. Como lo hemos venido observando, este tipo de textos tienen ciertas características y particularidades que resultan esenciales, evidentes, y que de igual manera van a permitir a ustedes que puedan diferenciarlos de los otros tipos de textos, ¿sí? Por ello, dentro del contenido de esta semana, vamos a observar la estructura del texto científico, ¿sí? Teniendo como objetivo el determinar y establecer la estructura desarrollada de un texto científico en debida forma, cumpliendo cada uno de los parámetros de los parámetros correspondientes que convierten a un texto con carácter científico, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a ir viendo en sí contenidos que forman parte de la estructura de los textos científicos y que de hecho resultan elementales al momento de desarrollarlos. Como de forma previa se los había comunicado, en ese sentido ustedes ya van a tener que aprender a desarrollar este tipo de textos científicos, incluso dentro de sus actividades diarias, como lo son las tareas, ¿no? Que tienen que cumplir en calidad de estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan una estructura de texto científico? ¿Qué conocen ustedes acerca de estas estructuras? A ver, María. A mí se me viene a la mente en la estructura de un texto científico algo que tiene un título, autores, un resumen, una introducción, una lectura existente, una metodología, técnicas que han empleado. Ya, perfecto. Muchas gracias, María. Andrés, terminamos que, con Sebastián. o sea, que un texto científico tiene que tener justo una estructura exacta y concreta, porque como lo dice, algo tiene que llevar, o sea, tiene que llevar su estructura, si no, ya no sería un texto científico. Ya, muy bien, Sebastián. Puede ser como una producción escrita que aborda teorías, conceptos o cualquier otro tema en el conocimiento científico a través de un lenguaje técnico. Ya. Sebastián Punina, no. Sí, listen, Punin. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar. Miren, todo lo que ustedes me acaban de manifestar está correcto, ¿sí? Está muy bien y eso demuestra que ustedes ya tienen conocimiento previo a este tipo sobre este tipo de textos. Porque si bien es cierto, escuché información muy puntualizada, pues gracias a María, ¿sí? En la cual nos hablaba ya en sí de la estructura que debe contener este tipo de textos científicos. De igual manera, por ahí me estaba hablando, me estaba hablando Alex, de igual manera dándome ciertos parámetros que resultan importantes y Sebastián de igual manera complementando todo aquello. Eso es importante y para que ustedes puedan seguir vinculando este tipo de conocimientos con lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, ¿sí?
Bajarás nomás la mano, Sebas. Perfecto. Dentro de esta estructura del texto científico, muchachos, siempre vamos a contar con un título, ¿sí? Y cada uno, ustedes van a percatarse que cada una de estas partes estructurales tiene un propósito y un objetivo propio, ¿sí? El título es indispensable en un texto porque a través de él se puede identificar de inmediato su ubicación en libros, revistas, documentales, páginas electrónicas, en la referencia, en base de datos, entre otros. El título debe ser creado con la intención de persuadir al lector. De no ser así, los textos jamás se leerían. Por eso presenta el contenido de lo que se va a tratar luego. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será el punto y el factor importante de los textos científicos? El título. Sí. ¿Cuál será el propósito? De encontrarlo de una manera más rápida y exacta. Informar. No, de hecho, De a ver, captar la ustedes atención, profe, perdón, profe, de captar la atención del público. ¿cómo no te escucho bien, Luchito? Ahí me escucha. Sí. Yo decía, de pronto usted se refería a cuál es la intención del título. Ujú. Digo, de pronto puede ser de llamar la atención de quienes están de pronto visualizando la nota. Exactamente, ¿no es cierto? Muy bien, Ajá. Luchito. Exactamente es lo que nos acaba de manifestar Luchito. Ustedes, y no me van a decir que no, incluso en redes sociales, cuando ven un título tal vez de alguna publicación, si les atrae, lo revisan, ¿no es cierto? Y si no les atrae, ¿qué hacen? Pasamos. Pasamos al siguiente. Exactamente, ¿sí o no? Si se dan cuenta, el título tiene un factor y un propósito elemental en este sentido. Deben tenerlo muy en cuenta, ya que este es el medio por el cual va a atraer la atención, va a llamar la atención del público que va a revisar este texto científico, ¿sí? Obviamente que todo lo que acabamos de ver dentro de su conceptualización establecida dentro de la lámina también es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a facilitar en este tipo de cuestiones. Pero es relevante por el mismo hecho lo que nos manifestó Luchito. Va a llamar la atención y eso va a atraer y va a provocar que el público se interese en nuestro título. Por ello vamos a ver ciertas pautas que son importantes para que ustedes puedan establecer este título. No es necesario anotar un título al inicio de su obra, lo puede hacer al finalizar el trabajo. Un punto y un factor elemental aquí. Si bien es cierto, nosotros podemos organizar o establecer ya el título de manera definitiva al final, ¿sí? Pero nosotros obviamente debemos tener muy claro sobre lo que vamos a desarrollar el trabajo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no vamos a estar haciendo un trabajo de algo, de un tema, vamos a hacer un trabajo investigativo sobre naranjas y terminan poniendo un título de piñas, ¿sí? Simplemente lo que van a poder estructurar y establecer es decir, la estructura, la organización del título, de cómo va a ir, pero ustedes obviamente de forma previa deben conocer sobre lo que están tratando y lo que van a investigar. El título no debe ser extenso, es recomendable que utilice un máximo de 15 palabras. Aquí ustedes van a aprender a jugar Tetris estas palabras. ¿Por qué? Porque para que encierre todo el contenido de lo que se va a desarrollar, ustedes van a tener que buscar las palabras más adecuadas dentro de lo que corresponde de nuestro diccionario, ¿no? Ustedes van a tener que ubicar las palabras que más les permitan que puedan transmitir el mensaje y el contenido sobre lo que va a tratar nuestra investigación y deben ser las adecuadas, las correctas, las precisas, por decirlo así. Debe ser claro y conciso, es decir, que no exista ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad? Marito. Una palabra que tiene más de un significado. Ya, perfecto. Son palabras que También, pueden tener un doble. Dime, Luchito. también puede ser una palabra que causa confusión.
Obviamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque miren, si tiene, puede tener varios significados, va a crear confusión, ¿no? Porque no nos va a hablar de una forma concreta y directa. Entonces, eso es un factor y es un punto importante que resulta elemental al momento de plantear el título. Escribe el título con palabras completas, no lo presente con siglas ni abreviaturas, a no ser que sean conocidas por la comunidad lectora. Les pongo un ejemplo. Si yo realizo un planteamiento de un título dentro del área jurídica y yo pongo normativas vigentes del COIP, ¿sí? Tal vez ustedes no lo van a entender, ¿no es cierto? Pero si viene un abogado y dice, yo qué sé, en esta normativa vigente del COIP, va a saber de manera específica que estoy hablando del Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque ya pertenece a esta comunidad y a este público correspondiente. Dime, María. María Tolombo. Ya. No, Entonces, licencia especialista. entonces ese es un factor importante, muchachos. Utiliza los signos de puntuación que sean necesarios, evite la exacerbación de los mismos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ubicamos mal un signo de puntuación, puede cambiar incluso hasta el sentido de la oración, ¿sí o no? Sí. Entonces, nosotros debemos conocer el uso correcto de los signos de puntuación. Cuide la sintaxis de oración bien construida, debe ser la correcta, es decir, que tenga sentido, coherencia con el todo, ¿sí? Seleccione términos específicos unívocos. Obviamente, cuando hablamos de términos unívocos, son conocidos a nivel general por una comunidad científica correspondiente. Debe redactar con frases que sean afirmativas para que no existan dudas de la veracidad del texto. Vamos a ver la tesis. La tesis en toda investigación rige a raíz de una tesis. La Real Academia Española le da el significado de idea, proposición, conclusión, que se mantiene con razonamiento. Es un texto que da información valiosa sobre el tema, da una solución a una problemática y se utiliza para demostrar el conocimiento sobre el contenido que investiga. Su función es informar sobre los resultados de su trabajo. O en una sola palabra, ¿cuál será el propósito de esta tesis? Mayra Tualombo. Pues, como dice, de investigación, de dar a conocer la investigación científica, por ejemplo, en este texto. Estás en las nubes. A ver, Luchito. Puede ser la intención de una tesis es para que obviamente mediante ello se pueda otorgar a la persona quien la realizó su titulación. No, verá, tengamos en cuenta algo. Estas proposiciones son los planteamientos que nosotros vamos a realizar sobre una problemática en particular. Como aquí mismo lo dice, son las proposiciones lo que vamos a nosotros a poner, lo que nosotros estamos proponiendo y que obviamente en el transcurso del desarrollo vamos a ir dilucidando, es decir, aclarando, esclareciendo de manera fundamentada nuestra postura. Esa es la tesis. El resumen. Todo resumen antecede a la introducción de un texto. La información que se presenta es esencial y muy importante porque se evidencia concretamente el objetivo de la investigación. El resumen se desarrolla en un párrafo que consta de 150 a 300 palabras que se manifiestan exactas, claras, precisas, sin ambigüedades para comprender el método principal, los resultados de la investigación científica y las conclusiones. Y el resumen, también conocido como enlazo en algunos trabajos, se puede cambiar al idioma inglés. Sin embargo, esto no afecta, perdón, perdón, no afecta a la información porque es la versión original y fidedigna del texto. El resumen es importantísimo, muchachos, porque contiene datos y puntos que deben ir de manera obligatoria. Y de hecho, es mucho más técnico de lo que parece. Porque nosotros estamos acostumbrados a conocer un resumen
como decir, tomo una parte del principio, tomo una parte de la mitad y tomo una parte del final, ¿no es cierto? Aquí no. Aquí un resumen tiene que establecer y plantear los objetivos. Ustedes dentro del resumen van a tener que establecer la metodología que van a desarrollar en el transcurso del trabajo. Van a plantear de igual manera los resultados y van a incluir también las conclusiones. Todo esto de 150 a 300 palabras máximo. Y créanme que aquí les van a faltar palabras. Digo, mejor dicho, todo lo contrario, les van a sobrar palabras. Porque ustedes aquí también, tanto como en el título, van a tener que aprender a utilizar las palabras correctas y adecuadas. ¿Sí saben lo que es el abstract? ¿Sí han visto ustedes un texto científico? El abstract es la traducción al idioma inglés del resumen. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. No es una traducción cualquiera. No es que el Luchito se va a ir al traductor de Google y va a hacer copy-paste del resumen. No es así. De hecho, si ustedes llegaran a hacer eso, les van a devolver el trabajo. Porque miren lo que nos manifiesta aquí dentro de la lámina. Esto no afecta a la información porque es la versión original y fidedigna del texto. Es decir, que dentro de este abstract van a tener que utilizarse las palabras total, técnica y correctamente adecuadas en el idioma inglés. ¿Sí? No pueden poner una traducción simple o cualquiera. Esa es una traducción bastante profunda y bastante técnica. ¿Sí? El marco teórico. Son los inicios de una investigación. Dime, Luchito. Profe, solo una inquietud nomás. Básicamente lo que nos manifiesta sería que tocaría poner, como quien dice, en siglas, el auto que dice usted, para que me quede claro ese tema. Ajá. No. El abstract prácticamente viene a ser el significado como de resumen en inglés. En este sentido, el abstract va a ser el resumen en sí, pero traducido al inglés. Pero como les digo, no es en un inglés de principiantes, ¿sí? Sino es un inglés muy técnico. Les pongo un ejemplo. Muchas veces, incluso para el abstract, dentro de las universidades solicitan a los estudiantes e investigadores que remitan su resumen a la unidad de idiomas correspondiente con la finalidad de que ya ellos, estos expertos en el área, en la materia, puedan realizar la traducción, pero la traducción ya técnica del resumen, ¿sí? Por eso es importante. No es un resumen cualquiera. Marco teórico. Son los inicios de una investigación. Va acorde con el tema, son las teorías refutadas y comprobadas que desencadenan especulaciones y activan la necesidad de nuevos hallazgos. Estas teorías seleccionadas sustentan y respaldan las próximas investigaciones, dando un conocimiento lógico de la vida. El marco teórico es la metodología utilizada por el científico investigador para fortalecer su trabajo. Se sostiene que un marco teórico cumple con las siguientes funciones. Puede delimitar el área de investigación con el uso de teorías que den resultados de la problemática establecida. Crea nuevas alternativas para encontrar soluciones al problema. Sintetiza conocimientos existentes en el área en proceso de investigación. Formula teorías, leyes y postulados que sirvan como base de investigación. Entonces, ¿qué viene a hacer este marco teórico? ¿Qué viene a hacer este marco teórico? Una recopilación y Elizabeth. Es como el mismo nombre lo dice, en el cual nos plantea teorías, ya sean comprobadas o algunas otras que todavía, como dice, se podría especular, ya que no se ha comprobado todavía los resultados, entonces todo eso se plantearía en lo que es el marco. ¿Cómo? A ver, verán, hablarán Eh, bien. Como dice el nombre mismo, que como quien dice nos plantea teorías que ya han sido comprobadas o que todavía estarían por comprobar.
de acuerdo a las investigaciones que se hagan del tema, o sea, que se escoja. Ya. A ver, Sebastián. Sí, profe. O sea, el marco teórico sería la metodología utilizada por el investigador para fortalecer su trabajo. Ya. Bueno, obviamente sí va a formar parte de este marco teórico eso. A ver, John, y terminamos con... Profe, no podría ser, por ejemplo, los libros, ¿cómo podría ser? Los libros, Y las fuentes eh, investigativas podría ser más claro, especificadas o descriptivas. Esperemos, verán que están en orden. A ver, John. los libros, profe, así, por ejemplo, en páginas, así para ir, como, ¿cómo se dice? Para ir, No. Tú estás hablando de otro tema que sí forma parte de la estructura, pero no es de eso. A ver, Andrés. ¿Podría ser una revisión de los conceptos o de la investigación en sí para que tenga una base sólida el texto? Ya, por ahí nos vamos más. Miren, ¿saben qué es en sí el marco teórico? Es el sustento, es la fundamentación, es nuestro apoyo para poder comprobar que la información que nosotros estamos obteniendo sobre alguna problemática o un fenómeno establecido es real, ¿sí? Y aquí justamente Elizabeth me mencionaba que pueden ser comprobadas o no. Verán, cuando nosotros, si bien es cierto, estábamos hablando de textos científicos, habíamos estado hablando siempre de objetividad. ¿Y qué era la objetividad? La información real. Si bien es cierto, nosotros nos vamos a hacer un planteamiento dentro de la hipótesis, estamos planteando, ¿sí? Pero no es que nosotros vamos en sí a hacer eh, especulaciones como en sí, ¿no? De hecho, simplemente son propuestas que nosotros estamos realizando y que obviamente en el transcurso de la investigación serán demostradas, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que dentro de un texto científico la información es objetiva, ¿sí? Bueno, vamos a ir bien. ¿Cómo vamos a elaborar un marco teórico? Debe entender el problema que se da en la temática establecida para su investigación. En primer lugar, resulta esencial. Si nosotros no conocemos la problemática, es imposible que podamos desarrollar un trabajo investigativo sobre ello, ¿no es cierto? Porque ¿cómo vamos a hablar sobre algo que no entendemos? ¿Sí o no? Entonces resulta elemental que ustedes en primer lugar comprendan la problemática. Conviene que tomen en cuenta las referencias de otros científicos con sus respectivas teorías que aportan al tema elegido, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a tomar investigaciones, estudios, libros realizados por otros autores sobre que tengan relación o sobre el tema que estamos realizando, que nos puedan servir como sustento. Relacionen las teorías comprobadas con la suya para dar sustento a su trabajo. Obviamente, esto nos va a permitir consolidar nuestro trabajo y nuestra información. Redacte su propio concepto a raíz de la información obtenida. Ya nosotros teniendo mayor información, vamos a poder realizar un mayor análisis en este sentido. Delimite con qué teorías, metodología y método va a trabajar en la investigación, ¿sí? Nosotros debemos establecer límites puntuales sobre el trabajo investigativo que vamos a desarrollar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una investigación extensa, no vamos a poder obtener resultados reales, ¿sí? Porque de hecho la investigación se resultaría demasiado amplia y con ello no vamos a poder obtener esta información necesaria para poder resolver la problema. Ni que las hipótesis obtenidas de otros trabajos y cree su propia hipótesis, que ya hemos visto que son los planteamientos. Clasifique las variables con sus respectivos indicadores. ¿Para qué creen que sirven estas variables? ¿Para qué creen que sirven estas variables?
Las variables son las que nos van a permitir a nosotros en este sentido limitar la investigación de igual manera de ciertos valores, ¿sí? Miren, si yo pongo un título, casos de violencia intrafamiliar en la ciudad de Guaranda durante el mes de julio del 2023, ¿sí? Si estoy hablando de violencia intrafamiliar, no estoy hablando de lesiones, ¿sí? O no estoy hablando de casos penales. Si estoy hablando de Guaranda, no estoy hablando de Quito, no estoy hablando de Riobamba. Si estoy hablando de julio, no estoy hablando de enero, no estoy hablando de febrero, no estoy hablando de marzo, ¿no es cierto? Si estoy hablando del 2023, no estoy hablando del 2020, del 2018, ¿sí o no? ¿Sí se van dando cuenta? Y al final estas variables son las que nos van a permitir a nosotros ir limitando el trabajo investigativo. Desarrollo del proyecto de trabajo. Es la elaboración de un texto que contiene una introducción, método científico, resultados y conclusión, ¿sí? Es decir, contiene una estructura. Por lo general, su redacción recae en la tercera persona y disuade a la primera persona del plural. Es indispensable pensar en qué formato se va a presentar el proyecto. El tipo de letra, el espacio, la extensión, ¿sí? Esto dependerá del sitio donde vaya a publicarse. Si el proyecto se presenta en un congreso, su conferencia puede acceder a juicios de valor de los integrantes del Parlamento. El investigador da a conocer su teoría a base de métodos utilizados, experimentados y la obtención de resultados comprobados. Ese texto expuesto ante un público científico dará paso a críticas constructivas. ¿Sí? Entonces, miren, cuando nosotros ya empezamos a desarrollar la información, debemos tener en cuenta todos estos factores. ¿En dónde está delimitado este tipo de formato? Estas directrices del formato. ¿En dónde nos habla del formato? Que es algo que ustedes ya deben conocer, de hecho, a cabalidad y de manera... El tipo de Normas APA. letra, todo Las eso normas APA. que abarca las normas APA. ¿Quién dijo normas APA? Yo, profe. Mayra Toro. Yo, correcto. Exactamente, yo. En las normas APA. Ahí nos dan estos lineamientos y estas directrices para que un texto tome carácter de sentido. ¿Sí? Y esto es importantísimo. Ustedes, de hecho, estas normas APA ya deberían dominarlas como que fuera hobby. ¿Sí? Introducción. En esta parte se va a conocer fue el propósito que le llevó a hacer esta investigación y para qué. De tal manera que el lector se familiarice y se interese por el texto a leer. Hay que explicar la importancia del mismo para la comunidad y para la vida cotidiana. Se manifiesta un problema para solucionar en los conocimientos adquiridos a través de la búsqueda de datos. ¿Qué vendrá de información en un resumen? ¿Qué viene a formar parte de la introducción? ¿Qué vendrá a La formar? introducción, Un pequeño pues, A ver, resumen de lo que... levantarán la mano. A ver, me levantó la mano. ¿Dónde Yo le está? hice. Ricardo me levantó la mano primero. ¿Qué vendrá? Sí, sí. De acuerdo a la introducción, viene casi un resumen de lo que contiene el texto, dice. No es un resumen, muchachos. No. Estamos confundidos. Daniel, Iba a decir lo mismo, dice. vean la introducción, cómo va a ser un resumen. Luigi, De lo que de pronto se va a hablar, dicen. ya. A ver, vamos con Andrés. es un, es como decirle, es algo que le da un poco a conocer sobre todo el tema que se va a hablar y sobre todo lo que se va a desarrollar dentro del Ya, por ahí desarrollo, nos vamos como de algo alguna previo. manera, ya. Sí. Miren, en la introducción va un preámbulo. Sí, es una presentación prácticamente del trabajo, de la problemática, del fenómeno que vamos a desarrollar. Eso es la introducción. Los métodos.
Indica cómo se realizó el trabajo para que los científicos puedan elaborar múltiples experimentaciones o pruebas para comparar la veracidad de los hechos. Este proceso debe efectuarse con claridad y concisión. No se puede alterar la información porque los resultados deben ser los mismos. En los métodos vamos a establecer nosotros cómo vamos a desarrollar esta investigación. ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro de esta investigación? ¿Sí? Es decir, que dentro del planteamiento de los métodos, cada uno de estos puntos va a tener que ir siendo desarrollado dentro del trabajo. Los resultados es la parte que verifica todo el proceso de la investigación. Esta puede presentarse en tablas. En las tablas no deben existir espacios en blanco porque se cree que existe la ausencia de datos. Figuras. El uso de las figuras esclarece la comprensión del proceso investigativo, cuadros estadísticos, entre otros. Las evidencias presentadas deben estar enumeradas y tituladas para ser concisos con las respuestas obtenidas en el trabajo. Son breves y claros, utilizar palabras claves importantes. Perfecto. Entonces, miren, ¿y de dónde creen ustedes que obtenemos estos resultados? A través de que, Ricardo. Ricardo. De la investigación, dicen. Ya, pero obviamente el trabajo es una investigación, pero ¿de dónde obtenemos los resultados, digo? A través de la práctica. Tampoco. No. ¿De dónde obtenemos los resultados? Experimentando, dicen. Exactamente, de la experimentación. Pero eso Nosotros no es lo cuando mismo que realizamos hacer la la práctica. experimentación es cuando nosotros obtenemos estos resultados, no de la práctica, ¿sí? Entonces eso es importante, de la experimentación nosotros obtenemos los resultados que nos va a permitir esclarecer la problemática y obtener obviamente de manera posterior las soluciones a la misma, ¿sí? El desarrollo experimental es la parte que demuestra la veracidad de los hechos investigados. Se debe seguir un proceso metodológico eficaz para obtener los resultados. ¿Sí se dan cuenta? El científico elabora esta práctica con cautela. No puede fallar porque las deducciones serían catastróficas e incoherentes con la información indagada. ¿Qué sucede si yo no aplico bien la experimentación o no desarrollo bien la experimentación? No obtiene resultados. No vamos a obtener los resultados que estamos buscando. Podemos incluso llegar a obtener resultados distintos a los que nosotros estábamos persiguiendo. ¿Cuál creen ustedes que es un medio para desarrollar la experimentación? ¿Cuál será una técnica? A ver, Adquiriendo conocimientos, dicen. no, una técnica, digo, a ver. ¿Qué harían ustedes dentro de la experimentación? No sé si es que eso sea una técnica, pero podría ser como que experimentar vendría de algo como que de curiosidad, de tener esa duda, creo, no sé. A ver, pero ¿cómo ustedes van a llegar a este punto? A ver, Mayra. Podría ser a través de unas encuestas. Exactamente, ya ese es a lo que ese es un ejemplo de una técnica para que ustedes puedan realizar la experimentación y por este medio van a obtener resultados, ¿sí? Conclusión. Pese a una ardua labor investigativa, no resulta fácil sacar conclusiones concretas. Sin embargo, las mismas se basan en los datos obtenidos a través de la experimentación para compararlos con el resultado de otros trabajos, elaborar conclusiones concretas. Escriba los resultados generales obtenidos de la investigación, sus principios y sus relaciones con los datos de otras indagaciones. Indique evidencias concretas de la investigación y delimite los aspectos que no se resolvieron. Prescinda de datos no apropiados en la investigación. Concuerde con los resultados de otros trabajos e indique cómo se comparan. Exponga las consecuencias, repercusiones y aplicaciones prácticas de la teoría obtenida del trabajo. Explique las conclusiones coherentemente, con claridad y concisión.
resuman las pruebas que respaldan a la verificabilidad del trabajo. Pueden dar recomendaciones y sugerencias para que sirvan como soporte para las investigaciones futuras y redacten presente los trabajos de otros y conocimientos ya existentes, asimismo en pasados sus juicios de valor aportados en las investigaciones. ¿Sí? Entonces, dentro de estas conclusiones, nosotros ya a través de toda la investigación, acerca de todos los datos que hemos recabado, de las teorías, de las fundamentaciones, de la experimentación, de los resultados, vamos a sacar nuestras conclusiones para resolver en sí esta problemática. ¿Sí? El agradecimiento, que se refiere al reconocimiento que se otorga a las instituciones que aportaron para mejorar su investigación, como la obtención de becas, cursos, especializaciones, entre otros. También a quienes han aportado económica en todo el proceso y a los científicos que contribuyeron con sus conocimientos. Aquí viene el punto en el cual ustedes pueden agradecer a sus papás, al vecino, a sus hermanos, ¿sí? Que tal vez aportaron de alguna manera dentro de su trabajo investigativo. Aquí viene un factor elemental, bibliografía. Son las referencias que utiliza el investigador con el propósito de verificar que su trabajo ha cumplido con el esquema propuesto, con la recopilación de información verdadera, con el uso adecuado de enunciados que han sido citados, con la aportación de otras teorías, experimentos y resultados. Cuando indica sus referencias, precisa que su trabajo tuvo profundidad. Existen varios estilos de normativas para citar. Esto va a depender del documento y la institución que elija para la publicación de su texto. Pero Vancouver, ¿sí? Harvard, bueno, y esa ya ustedes van a ver en las normas de APA, de hecho, ya los lineamientos corresponden. Es preciso indicar que si se cita varias veces en un mismo párrafo, pierde el valor académico de la información. El lector no sabrá qué realmente quiere decir o a quién se lo expresa. Es por eso que también, si bien es cierto, nosotros tenemos que fundamentar nuestro trabajo con otros trabajos desarrollados por otros autores, nosotros también tenemos que ir analizando y realizando nuestro desarrollo personal. Y el apéndice, aunque no es necesario que se lo incluya en un formato, pero resulta útil para la comprensión del proceso en orden jerárquico que evidencia el transcurso de la investigación y facilitará al lector la guía adecuada para encontrar lo que le interesa. Se puede incluir notas sobre los métodos utilizados, cuestionamientos, declaraciones, ¿sí? Elabora el autor del texto y es la responsabilidad del que coloca y si lo desea después de la bibliografía. Y tenemos los anexos que pueden ser las tablas, gráficos, organizadores, cuadros, toda la información que nos sirve como sustento a nosotros dentro de este trabajo investigativo. Dime, Fabricio. Estos anexos no pueden ir también en el cuadro teórico. Como en el cuadro teórico. O sea, yo he visto tesis que conformada que en el cuadro teórico que, o sea, ponen 1.11 así, Esos pero son también los saben, anexos. sí, pero, o sea, en los anexos saben, bueno, yo he visto que saben poner también como un mapa conceptual, o sea, y imágenes, todas esas cosas, o necesariamente tiene que ir solo en anexos. No, eso sí, verán, tendrán en cuenta algo. Cualquier tipo de información va dentro de anexos. Los cuadros y las tablas solamente van en los resultados. En los resultados no puede ir incluso absolutamente nada más, muchachos. Hay que tenerlo en cuenta. A modo de cierre, se plantean las siguientes conclusiones. El texto científico está conformado de una estructura netamente técnica. Información constante en un texto científico se basa y fundamenta en datos objetivos conseguidos a través de investigaciones desarrolladas de manera adecuada, formal y estructurada. Y cada uno de los puntos desarrollados en los textos científicos nos permiten demostrar cómo, cuándo, dónde y por qué se desarrolló la investigación, encontrando las soluciones a las problemáticas tratadas en el mismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo está claro? ¿Todo está entendido? Perfecto. Sin más, muchas